Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los misterios y las pasiones que nos roban el aliento. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un momento que ha dejado a más de uno con la boca abierta, un instante cargado de emoción, sorpresa y quizás, solo quizás, un toque de revelación. El título lo dice todo, Kerem dejó boquiabierta a Hande con sus palabras. Así que si están listos para adentrarse en un torbellino de sentimientos y expectación, quédate hasta el final. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta historia, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras. Nos encanta tenerlos por aquí y su apoyo significa el mundo para nosotros. Hoy vamos a desgranar ese instante crucial, ese momento en el que las palabras de Kerem resonaron de tal manera en Hande que la dejaron paralizada, desconcertada, quizás hasta deslumbrada. ¿Qué pudo haber dicho Kerem para tener este efecto tan profundo en Hande? Fue una declaración de amor inesperada, una confesión impactante, una verdad incómoda que salió a la luz. Las posibilidades son infinitas y precisamente por eso estamos aquí, para explorar cada matiz y cada posible interpretación. Imaginen la escena, la tensión en el aire, las miradas cruzándose, y de repente, un silencio expectante roto solo por las palabras que cambian el rumbo de todo. Esos son los momentos que nos enganchan, los que nos hacen sentir parte de la historia. Para entender completamente el impacto de estas palabras necesitamos contextualizar. ¿Quiénes son Kerem y Hande en este universo que estamos explorando? ¿Son pareja? ¿Amigos de toda la vida? ¿Rivales? La dinámica entre ellos es fundamental para comprender la magnitud de la sorpresa. Si son personajes que se han estado guardando sentimientos, una confesión podría ser explosiva. Si por el contrario han tenido desacuerdos constantes, una palabra de entendimiento o de admiración podría ser lo más inesperado. Pensemos en las personalidades, ¿es Kerem alguien impulsivo, que dice lo que piensa sin filtro, o es más reservado y sus palabras tienen un peso medido? ¿Y Hande, es fácil de sorprender o tiene un temple de acero que raramente se quiebra? Visualicemos ese momento. Quizás estaban en un lugar íntimo rodeados de silencio, donde cada sonido amplifica la emoción. O tal vez, en medio de un evento público, donde la sorpresa se vuelve aún más dramática. La expresión de Hande es la clave. Sus ojos se abrieron de par en par. Se le cortó la respiración. ¿Un rubor apareció en sus mejillas? Esos pequeños detalles son los que nos dicen todo. Las palabras de Kerem no solo llegaron a sus oídos, sino que resonaron en lo más profundo de su ser. ¿Le hizo ver algo que nunca antes había considerado? ¿Despertó en ella una emoción dormida? Podríamos estar hablando de una situación en la que Hande ha estado dudando de sí misma, o de la relación que tiene con Kerem, y él, con unas pocas frases bien elegidas, le ha devuelto la confianza o le ha mostrado una nueva perspectiva. O quizás Hande creía conocer a Kerem de una manera, pero él revela una faceta completamente desconocida, un lado vulnerable, un pensamiento profundo que la deja sin palabras. La sorpresa no siempre es positiva en el sentido tradicional. A veces una verdad dolorosa, pero necesaria, puede dejar a alguien boquiabierto. Analicemos las posibles categorías de palabras que podrían causar tal impacto. Podríamos tener una declaración de amor como mencionamos antes. Algo así como, Hande, siempre he sentido esto por ti, pero nunca me atreví a decirlo. Hoy no puedo seguir guardándolo. Te amo. O quizás una disculpa sincera y profunda por algo que le hizo daño en el pasado, algo que Hande creía que él nunca reconocería. Hande, lo siento. Fui un idiota y lamento mucho todo el dolor que te causé. Me equivoqué y espero que algún día puedas perdonarme. Estas palabras, cargadas de arrepentimiento y sinceridad, podrían dejar a cualquiera sin palabras. Otra posibilidad es una revelación sobre él mismo, algo que cambia la percepción que Hande tenía de él. Hande, hay algo que nunca te he contado. Mi vida antes de conocerte fue muy diferente y tú me cambiaste por completo. O tal vez una crítica constructiva, dicha con la delicadeza y la sabiduría necesarias para que no sea hiriente, sino iluminadora. Hande, admiro tu fuerza, pero a veces esa misma fuerza te impide ver otras opciones. Permíteme mostrarte que hay más de un camino. Esto requeriría un nivel de confianza y respeto mutuo muy alto para ser bien recibido, pero si Kerem logró hacerlo, el impacto podría ser enorme.
No podemos descartar la posibilidad de que Kerem haya sido el defensor de Ande en un momento crucial. Quizás alguien la estaba atacando, o se estaba diciendo algo injusto sobre ella, y Kerem, con una elocuencia y una convicción arrolladoras, la defendió públicamente. No voy a permitir que se hable así de Ande. La conozco y sé de su integridad y de su valor. Ustedes están equivocados. Esa defensa apasionada y justa podría haber dejado a Ande sin aliento, sintiéndose protegida y valorada como nunca antes. Pensemos en el tipo de lenguaje. ¿Usó Kerem palabras sencillas pero poderosas? ¿O recurrió a metáforas y analogías que pintaron un cuadro vívido en la mente de Ande? La forma en que se dicen las cosas es tan importante como lo que se dice. El tono de voz, la mirada directa, la postura corporal, todo contribuye a la intensidad del momento. Si Kerem habló con calma pero con una intensidad palpable, si sus ojos brillaban con una emoción contenida, entonces la sorpresa de Ande sería aún más justificada. ¿Y cómo reacciona Ande ante esto? La descripción boquiabierta sugiere una parálisis momentánea, una incapacidad para procesar la información de inmediato. Podría ser que se quede muda con los ojos fijos en él, intentando descifrar si lo que escuchó es real. Tal vez sus labios se entreabran ligeramente y un ligero temblor recorra su cuerpo. La sorpresa puede ser tan abrumadora que la mente necesita un instante para ponerse al día. No es una reacción de enfado ni de alegría desbordante, sino de pura conmoción. Es como si el mundo que conocía se hubiera tambaleado un poco. Este tipo de momento, en el que las palabras de una persona tienen un impacto tan profundo en otra, es lo que define las relaciones y las historias. Son los catalizadores de cambios, los puntos de inflexión que nos obligan a reconsiderar nuestras percepciones y nuestros sentimientos. En la vida real, todos hemos tenido esos momentos en los que alguien dice algo que nos deja pensando durante días. Y en las historias, estos momentos son aún más cruciales porque impulsan la trama hacia adelante. Imaginemos las consecuencias. ¿Qué sucede después de que Ande se recupera de su asombro? ¿Sus acciones cambian? Su relación con Kerem se transforma de manera radical. Este evento, sin duda, no será un evento aislado. Deja una huella a una pregunta sin respuesta en la mente de Ande, que la impulsará a buscar aclaraciones, a reflexionar sobre lo dicho y a considerar nuevas posibilidades. Podría ser el inicio de algo nuevo o el fin de una etapa, dependiendo de la naturaleza de las palabras. Consideremos diferentes géneros. En un drama romántico, las palabras de Kerem podrían ser la chispa que enciende la llama del amor. En un thriller, podrían ser la revelación de una verdad oculta que pone a Ande en peligro. En una historia de superación personal, podrían ser el empujón que Ande necesitaba para creer en sí misma. La versatilidad de este tipo de escena la hace tan fascinante. Kerem, al pronunciar esas palabras, asumió un riesgo. Exponerse, ser vulnerable o decir una verdad que podría ser difícil de aceptar, todo eso requiere valentía. Y el hecho de que haya tenido ese efecto en Ande sugiere que él sabía lo que estaba haciendo, o que sus palabras, sin importar su intención original, tocaron una fibra sensible en ella. Analicemos la naturaleza de la sorpresa. ¿Fue una sorpresa agradable? ¿O una sorpresa que generó incomodidad? Si fue agradable, quizás Kerem elogió algo en ella que ella misma no veía, o expresó un sentimiento que Ande anhelaba escuchar. Ande, nunca te has dado cuenta de lo fuerte que eres, ¿verdad? Yo sí. Y eso es lo que me enamora de ti. Eso podría dejarla boquiabierta, con una mezcla de incredulidad y deleite. Si fue incómoda, quizás Kerem la confrontó con una verdad sobre sí misma que ella ha estado evitando. Ande, tienes que dejar de hacer esto. Te está lastimando y te está lastimando a ti misma. Sé que te duele, pero es la verdad. La honestidad brutal, incluso cuando viene con buenas intenciones, puede ser impactante. La belleza de este tipo de escena reside en su ambigüedad. Sin conocer el contexto exacto podemos imaginar 1001 escenarios, cada uno con su propia carga emocional. Y es precisamente esa capacidad de evocar tantas posibilidades lo que hace que la frase, Kerem dejó boquiabierta a Ande con sus palabras, sea tan cautivadora. Piensen en la importancia de las palabras en nuestras propias vidas. Una frase amable puede alegrarnos el día, mientras que una crítica destructiva puede dejarnos abatidos. Las palabras tienen el poder de construir y de destruir, de sanar y de herir.
Y en esta historia, Kerem, con unas pocas palabras, logró un impacto indeleble en Ande. ¿Podría ser que Kerem le haya revelado un secreto que cambia por completo la vida de Ande? Algo que la involucra directamente, algo que la obliga a tomar decisiones importantes. Ande, lo que te voy a decir va a cambiar todo. No es fácil, pero debes saberlo. Tienes una herencia que no esperabas, pero con grandes responsabilidades. El shock de recibir una noticia tan trascendental podría fácilmente dejar a alguien boquiabierto. O quizás Kerem le dio un consejo que ella necesitaba desesperadamente, pero que nunca se le ocurrió pedir. Un consejo que la libera de una carga, o le abre un nuevo camino. Ande, deja de preocuparte por lo que piensan los demás. Vive tu vida, haz lo que te haga feliz. Eres libre. Esas palabras, dichas con convicción, podrían ser liberadoras y, por lo tanto, impactantes. La comunicación es un arte y Kerem, en este instante, demostró ser un maestro. Sus palabras no fueron solo sonidos vacíos, sino que llevaron consigo una carga emocional, un significado profundo que resonó en Ande. Y esa resonancia es lo que buscamos en las historias que nos cautivan. En resumen, la frase Kerem dejó boquiabierta a Ande con sus palabras encapsula un momento de intensa sorpresa, de impacto emocional que paralizó a Ande. Ya sea por una confesión de amor, una revelación impactante, una defensa apasionada o una verdad necesaria, las palabras de Kerem tuvieron un efecto profundo y transformador. Este tipo de escena nos recuerda el poder que tenemos para influir en los demás a través de lo que decimos, y la importancia de escuchar con atención y comprender el impacto de nuestras propias palabras. Así que ahí lo tienen, queridos espectadores. Hemos explorado las infinitas posibilidades detrás de esa frase tan intrigante. ¿Qué creen ustedes que Kerem pudo haber dicho para dejar a Ande boquiabierta? Me encantaría leer sus teorías y sus interpretaciones en la sección de comentarios. ¿Se imaginan un giro inesperado? ¿Una revelación que cambie todo lo que sabemos? Compartan sus ideas, que para eso estamos aquí. Y si disfrutaron de este análisis, si les gustó sumergirse en este misterio con nosotros, no olviden darle un gran pulgar arriba a este vídeo. Compartan esta historia con sus amigos, aquellos que aman los dramas y las emociones fuertes. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Su apoyo nos impulsa a seguir creando contenido que los cautive y los inspire. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, cuídense mucho y sigan creyendo en el poder de las palabras.